Jóvenes, bienvenidos. Hoy empezamos con nuestra segunda clase de filosofía correspondiente a esta segunda unidad. Les voy a presentar el tema del día de hoy. Es un tema realmente interesante, pero también va a exigir bastante concentración porque tiene que ver con la lógica. Y bueno, vamos a ver la importancia de este tema. Ok, Sebastián Castillo, por favor, ayúdenos leyendo la destreza para el día de hoy. Diferenciar la verdad de la validez, mediante el uso de ejemplos en la discusión de un tema generador y la aplicación de los conocimientos adquiridos. Listo, muchas gracias. Entonces, eso nos vamos a proponer hoy, diferenciar la verdad de la validez. Es interesante este tema, pero exige concentración. Ok, a ver, voy a ir anotando participación en clase. A ver, joven Cristian Pinta, ayúdenos leyendo usted esta pequeña biografía de Aristóteles. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada vimos a los dos grandes maestros de la filosofía griega. El uno era Sócrates, quien a su vez fue maestro de Platón. De Y Platón. resulta ahora que Platón a su vez Es es maestro maestro de de Aristóteles. Aristóteles, ¿sí? Ok, Cristian, por favor, lea la biografía de Aristóteles. Ya. El tercer y último filósofo clásico es Aristóteles, considerado un genio para la época y ciertamente en la actualidad también la serie nace en Macedonia en el siglo IV a.C. y a los 17 años viaja a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, donde se preparan para 20 años hasta la muerte de su maestro. Luego regresa por un tiempo a Macedonia, donde el rey Filipio encomendó ser preceptor de su joven hijo Alejandro Magno. Cuando este último empieza sus campañas militares, Aristóteles vuelve a Atenas y funda una escuela contraria a la academia, llamado el Liceo. Ajá. Aristóteles es sin duda uno de los filósofos más prolíferos de la historia. Su inigualable esfuerzo intelectual se dispersó en todas las ciencias y aún es motivo de estudio y administración en el mundo. Admiración. Ok, sí, hasta ahí. Pues muchas gracias, Cristian. A ver, le voy a pedir, José Ortiz, por favor, busque el significado de la palabra prolífero. A ver, a googlear el significado de prolífero, José Ortiz. A ver, otra palabra que por aquí puede ser de pronto difícil o nueva, quizá. Preceptor. A ver, le voy a pedir a Abraham. Abraham Naula, por favor, busque la palabra preceptor. Esto es participación en clase. Ya, profe. Ya, profe. A ver, cuéntanos, José, ¿qué es prolífero? Significa incrementarse en una cosa en gran velocidad. Que uno es como es un poco acelerado, profe. Ah, ya, significa el incremento de algo a gran velocidad. Entonces, Ajá. cuando dice que Aristóteles fue uno de los filósofos más prolíferos, significa que él incrementó el número de obras, de libros, de aportes a la filosofía y a la ciencia de una manera increíble. Eso significa prolífero, que produjo mucho y velozmente, muy rápido. ¿Sí? A Mucho ver, conocimiento. ajá, el conocimiento, la filosofía. Abraham Naula, ¿qué significa preceptor? Ya, profe, ya. ¿Le escuchamos? A ver, atentos los demás que vuelvan a leer la biografía de Aristóteles, les voy a hacer preguntas, y voy a ocultar la diapositiva y les voy a hacer preguntas. Vuelvan a leer, mientras Abraham nos dice el significado de preceptor. ¿Lo tiene Abraham? Bien, creo que no lo tiene Abraham. Vamos a pedirle, Gabriela, por favor, busca el significado de preceptor. ¿Qué es preceptor, Gabriela? Es una persona que en una casa acomodada se encargaba del cuidado y educación de los niños. Exacto, muy bien, muchas gracias, Gabriela. Efectivamente,
Vemos en la bibliografía de Aristóteles datos interesantísimos. A ver, voy a ver si estuvieron atentos en la lectura y la volvieron a leer mientras yo esperaba los significados de las palabras. Voy a cambiar de diapositiva y voy a hacer preguntas. A ver, vamos a preguntarle a Leslie. Leslie Becerra. A ver, dinos, Leslie, ¿quién fue el maestro de Aristóteles? ¿No se acuerda, Leslie? No fue Platón. Ya eso, fue Platón, muy bien. Acuérdense, el maestro de Aristóteles fue Platón. Ok, vamos a ver, vamos a preguntarle a otro compañero. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? A ver, le vamos a preguntar a Valesca Molina. A ver, Valesca, ¿de quién fue preceptor Aristóteles? Dice que fue preceptor, es decir, un maestro particular, dedicado solo a enseñarle a una persona, a un personaje muy importante. Valesca. Ajá, de. ¿No te acuerdas? Ya, tranquila. Ahorita vamos a recordar. Fue preceptor de Alejandro Magno. ¿Y quién fue Alejandro Magno? Pues fue un conquistador de la antigüedad que hizo muy grande el imperio griego. Entonces Aristóteles, jóvenes, no fue cualquier maestro por ahí anónimo y perdido en la historia. Aristóteles fue nada más y nada menos que el maestro de Alejandro Magno, el cual fue emperador del imperio griego en aquel entonces, ¿sí? Y bueno, hay un dato importante. Si bien Aristóteles fue discípulo de Platón, estuvo como 20 años estudiando con Platón en la escuela que tenía Platón, que se llamaba esta escuela la Academia. Y bueno, después de esos 20 años, Aristóteles decide independizarse de su maestro y luego de que fue preceptor de Alejandro Magno, Aristóteles resulta que funda otra escuela y precisamente no era la misma de Platón. Aristóteles funda una escuela llamada el Liceo, ¿sí? Y bueno, resulta que esta escuela llamada el Liceo manejaba una filosofía prácticamente contrapuesta, contraria a la de Platón. Es decir, Aristóteles en filosofía se puso del otro lado de la moneda que Platón. Mientras que Platón era muy idealista, Aristóteles en cambio fue muy realista, con una mente muy poderosa, muy científica, pues era muy realista. Y bueno, es uno de los filósofos más prolíferos, una de las mentes, de los cerebros más brillantes que ha tenido la humanidad. Abarcó todas las ciencias de su época. Imagínense eso, jóvenes. Hoy en día, ¿quién puede decir que una persona abarque todas las ciencias? Nadie conoce todas las ciencias. Pero en tiempos de Aristóteles, hace más de 2400 años aproximadamente, resulta que él fue uno de los pocos sabios, de uno de los pocos genios que dominaba todas las ciencias de su época. Ese fue nada más y nada menos que Aristóteles. Y bueno, para Aristóteles, todas las ciencias, incluida la filosofía, tenía que guiarse por la lógica. ¿Sí? Ok, a ver, vamos a pedir la participación de Jeremy Vera. Jeremy, ¿qué opinas tú de esta caricatura que ves aquí en pantalla? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Por qué este señor que parece que fuera científico, Doctor, médico, lo está mirando así como enojado al vendedor? porque está vendiendo cosas al aire libre. Y observa el letrero, Jeremy, el letrero del vendedor. ¿Estás de acuerdo con ese letrero? ¿Es cierto o no es cierto? No. Entonces, Cualquier cosa le ponen producto químico, bro. exacto, ¿verdad? Y mucho más si es esta famosa comida rápida o comida chatarra, ¿no? Entonces, pues resulta, claro, como me dicen aquí en los comentarios, también los estoy leyendo de paso, nos dice el compañero Ryan Lucero, nada puede ser 100% natural hoy en día.
Y bueno, pues efectivamente, si este alimento está lleno de salsa de tomate, mostaza, grasas, La carne. mayonesa, la misma carne que está llena de transgénicos, etcétera, 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 pues resulta que no es un producto 100% natural o libre, 100% libre de químicos, ¿sí? Entonces, miren, muchas veces se utiliza ese lenguaje exagerando o mintiendo sobre algo con tal de ¿qué? Con tal de vender y obtener ganancias. O sea, no importa la salud de la gente, allá que se frieguen y que vean cómo luego se arreglan el estómago, o vean cómo después bajan de peso, o vean después cómo arreglan los triglicéridos y el colesterol para que no les dé un infarto. A mí lo que me interesa es vender, aunque tenga que poner una mentira en el cartel. Lamentablemente ese es el pésimo pensamiento que hoy en día ronda en la sociedad. Pero bien, el lenguaje científico, jóvenes, el lenguaje académico que usted y yo debemos manejar en nuestras profesiones, en nuestros estudios, tiene que ser un lenguaje muy preciso. Nada de exageraciones ni nada de cosas que no concuerden con la realidad. Si alguien le habla de cosas imposibles que no concuerdan con la realidad, usted quédeselo viendo como el científico al vendedor. Quédelo viendo con cara de sospechoso y diga, a ver, ¿por qué dices esa mentira si eso no es cierto? Si eso es imposible, si eso no está bien lo que tú estás diciendo. Es decir, usted tiene que aprender también a ser crítico, a cuestionar dando sus argumentos, ¿sí? Y jóvenes, bueno, aprovecho este momento también para decirles pues que el Ecuador está entrando en una etapa de pre-campaña electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que el próximo año 2021 van a ser las elecciones del presidente del Presidencial. Ecuador. Y bueno, resulta que este caballero, señor Guillermo Guillermo Lazo. Lazo, en redes sociales dijo lo siguiente: si llego a ser presidente en el 2021, yo solucionaré todos los problemas del país en mis primeros 100 minutos de gobierno. Sí, no leyó mal, no leyó mal. Dijo 100 minutos. ¿Usted sabe lo que son 100 minutos? Es 1 hora y 40 minutos. ya. Ahora, jóvenes, ¿ustedes creen que en los primeros 100 minutos se pueden resolver todos los problemas de un país? No. Jóvenes, en los primeros 100 minutos, ni siquiera este señor, si es que llegara a ganar, ni siquiera va a terminar el acto de posesión del nuevo presidente, ni siquiera va a terminar la sesión solemne, ni siquiera van a terminar de entregarle la banda presidencial. Entonces, jóvenes, ¿por qué ese lenguaje? ¿Por qué esas frases que en realidad no son Profe, es que ciertas? obvio no lo dijo Para literalmente, ganar pues. atención. Es que obvio eso no es literalmente que en los ¿Ya? primeros 100 minutos va a hacerlo. Creo que lo dijo sarcásticamente, obviamente. Es imposible en 100 minutos. Ya, Cristina, puede ser que lo dijo en un sentido figurado como para dar a entender que lo va a hacer rápido. Sin embargo, Cristina, no se debe utilizar un lenguaje así de impreciso o así de coloquial a la hora de hablar cosas tan serias y tan importantes como el destino de un país. Cuando una persona habla, estamos hablando de una cosa importantísima, estamos hablando del destino de 16 o 17 millones de personas que vivimos aquí en este país. Entonces no se puede hablar a la ligera, como quien dice, no, tranquilos, yo voy a arreglar rapidísimo los problemas, tranquilos que yo tengo la solución. Lo que se intenta obviamente es publicitarse, darse a conocer, y él quiere, como quien dice, debe decir a la ciudadanía que él es rápido para solucionar los problemas. Habría que preguntarle a la historia qué tan rápido ha sido cuando él ya fue ministro de Economía, por ejemplo. El señor Guillermo Lazo fue el superministro de Economía del presidente Yamil Maguad. ¿Y qué hizo el presidente Yamil Maguad junto con su ministro de Economía Guillermo Lazo? En 1999 llevó nada más y nada menos que al país al feriado bancario. Profe, Ahora, profesor, a ver, los que necesiten o deseen participar, levanten la mano, por favor, ¿ya? Ok, aquí tenemos otro personaje que quiere ser presidente en el 2021. Y él mencionó en esta semana que pasó en estos días que cuando sea presidente le va a declarar la guerra a China. Y él dijo que él cuenta con los lugares estratégicos y él cuenta con todo lo necesario, si es posible, para invadir China. Por Dios, por Dios.
China solo en habitantes tiene más de 1.400 millones de habitantes, solo en personas. El Ecuador tiene 17 millones. China es una súper recontra que mega potencia económica y comercial. Compite de igual a igual con Estados Unidos en comercio. Ya casi está para las mismas, al mismo nivel en tecnología. En armas todavía no. En armas todavía China está un poquito debajo de Estados Unidos. Pero decir que cuando sea presidente será capaz de declararle la guerra a China y que él sabe cómo va a ser, incluso si es posible para invadir. Es un disparate. O sea, obviamente que eso está fuera de la realidad. Eso es un disparate que no tiene ni son ni ton. ¿Por qué lo dice? Porque quiere, como quien dice, promoverse y quiere de alguna manera como que emocionar a la gente. Decir, uy, este sí es mi presidente, este es súper bueno, este sí va a ser el total. Jóvenes, a los incautos, a los ingenuos, con este tipo de frases y de discursos, fácil los engaña. Ustedes sean críticos, muy críticos, jóvenes. Y el último caso, y le doy la palabra a Caterina Loaiza. Obsérvenlo a este caballero. Lo que tiene aquí en sus manos no es un tubo PVC, no es un tubo de desagüe. No es esto de aquí es una bazuca. Este señor fue militar, fue coronel del ejército. Le dio un golpe de estado en tiempos, si no me acuerdo mal, fue de Fabián Alarcón. Por 2003-2005, profe, algo así. Sí, bueno, él fue militar, fue coronel. Él llegó a ser presidente del Ecuador, estamos hablando de 2 años. Gutiérrez. Obviamente no culminó su mandato, tuvo que salir huyendo, casi se cae del helicóptero porque la gente lo perseguía, quería lincharlo por la corrupción que había en su gobierno, por tanta cosa mal hecha que hizo en el tiempo que estuvo de presidente. Y este señor quiere lanzarse nuevamente para presidente el próximo año, y él dice que con esa bazuca les va a disparar a los corruptos prácticamente para acabar con la corrupción. Por Dios, ¿nos creen? No, mejor no digo la palabra. ¿Qué nos creerán estos personajes que salen en televisión, en redes sociales, con estas ideas o estos razonamientos? Pues muy, muy, muy lejos de la realidad y de la lógica, que es lo que vamos a ver hoy día. Ya, profe. A ver. Profe. Sí, a ver, le voy a dar la palabra en orden, sí, porque me pidieron la palabra. A ver, Caterina me estaba pidiendo la palabra. Yo le había pedido la palabra en la anterior, en la que era de China. Ya. Iba a decir lo que usted dijo, que es ilógico porque nos estaría cavando nosotros mismos nuestra propia tumba, porque es una superpotencia y literal nos gana por muchísimo. Imagínense, hagamos de cuenta que Ecuador se mete en guerra con China y hagamos de cuenta que ni los chinos ni los ecuatorianos pelean sin ninguna arma, sin ningún revólver, solo en número de población, solo en número de población tienen, pero para enterrarnos vivos a todo el mundo. Es decir, lo que yo quiero dar a entender es de que realmente al menos a estos ejemplos que en estos ejemplos que he colocado aquí, realmente falta muchísimo de profundidad y de verdadera comprensión de la realidad del mundo para hacer una propuesta lógica y coherente. Y sus discursos a veces solamente se basan en el populismo, nada más, como quien dice, para darse a la fama, para hacerse ver, como para llamar la atención, pero nada de realista. ¿Sí? A ver, Fabricio, ¿quiere decir algo? ¿Y usted cree que el que era vicepresidente, Loto, se postule? Por supuesto, estoy casi que seguro, sí, incluso podríamos hacer quizá una encuesta. Bueno, no sé, con todo, bueno, aquí lo tenemos. Este caballero, Otto Sonnenholzer, fue vicepresidente en el país no elegido ni por usted, ni por mí, ni por nadie. Nadie le eligió a él como vicepresidente. Él llegó a ser vicepresidente simplemente prácticamente puesto a dedo. A dedocracia. O sea, a ver, tú eres de buena cuna. Le dijeron que lo habían escogido porque era de buena cuna. ¿Qué significa de buena cuna? Ah, ya que tiene un apellido bonito, extranjero, que tiene buena plata. Familia dinero. Familia rica, o sea, profe. Jóvenes, o sea que esos son los criterios para gobernar una nación, que sea de buena cuna. O sea, ¿no deberían ser otros los criterios para gobernar una nación? Por ejemplo, que conozca profundamente la realidad de
del país, que conozca la ciencia económica, la ciencia política. Miren, y él dijo antes en el discurso de su renuncia, porque renunció la semana pasada nomás, él dijo, bueno, yo no soy de ningún partido político, yo represento al pueblo, y bueno, no lo dijo con estas palabras, no dijo yo quiero ser presidente en el 2021, pero dijo, abandono, dijo, este cargo de vicepresidencia, le agradezco al presidente Lenín Moreno, etcétera, bla, 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 bla. Dijo, pero ahora yo quiero servir desde otra trinchera. Pues bueno, esa otra trinchera que menciona, muy posiblemente puede ser la lista 6 o muy posiblemente puede ser su futura candidatura a presidente del Ecuador. Pero yo les recuerdo algo, jóvenes, para que tengan memoria histórica. ¿Quién estuvo al frente de la crisis sanitaria en el Ecuador y en Guayaquil, aquí sobre todo, en el mes de abril y marzo de este año? Fue este caballero. Resultados. ¿Qué tal le fue manejando la crisis sanitaria a este caballero Otto Sonnenhösner? Resulta que actualmente el país es catalogado como el peor en la región sobre el manejo de la pandemia. ¿Y usted le daría su voto a una persona que al manejar la crisis sanitaria lo colocó al país como el peor de todos? Bien sabemos que Sonnenhösner manejó la crisis sanitaria porque, jóvenes, bueno, hasta el día de hoy prácticamente no tenemos un presidente que ponga el pecho a las balas, como quien dice. ¿Qué hizo el señor Lenín Moreno durante la crisis sanitaria extrema que vivimos en Guayaquil? Se fue a Galápagos, todo feliz, tranquilo, que sí, lo siento, yo no puedo, allá arréglense ustedes, como quien dice. Bueno, pues bueno, ahí están los resultados de la gestión de este caballero, quien muy probablemente, se lance de candidato a presidente el próximo año. ¿Y por qué votamos, profe? Toda la Ese es propuesta tan mal. el problema, jóvenes. De ahora, ¿saben cuál es nuestro deber? Investigar. Ni bien salga algún candidato, a leer, a buscar, a investigar qué ha hecho, cuál es su historial, de quién es amigo este personaje nomás. Y por ahí uno ya se puede entender por qué camino va y sobre todo analizar cuáles son sus propuestas para hacer realmente, para ver si son lógicas y si son realistas. Lo contrario, nos vamos a dar un tiro en el pie otra vez, eligiendo a un presidente que en vez de hacernos bien, nos va a hacer daño. Jóvenes, nos conectamos inmediatamente con el mismo link, ¿sí?